Hola, ¿cómo están? Una entrevista más, una nota más y una, que a mí me gusta decirlo, una charla más entre, entre amigos, entre gente conocida, otro matiz humano. Eh, Creo que la vez pasada algo comenté. Hay profesiones, hay situaciones en que uno está deseoso de tener. Yo digo, uy, cómo me gustaría, ¿se acuerdan? Cuando... no, hay otra que no. Hay otra que no tenemos muchas ganas de tenerla, de como profesión. No nos gusta, la desechamos. Eh, pero son muy nobles, son profesiones maravillosas. Y si alguien se abocó a esa profesión, eh, yo le diría que hay que abrirle los brazos, aplaudirlo y besarlo mucho porque es muy noble. Es una profesión, entiendo que todos somos necesarios, todos, desde el recolector de residuos hasta el médico, el arquitecto, pero hay otras en las que uno no pensaría, y en este caso estamos con una de esas personas que eligió una profesión que yo no elegiría. Seguramente muchos de los que están escuchando tampoco, pero ¿sabe qué? Ese esfuerzo y lograr a donde llegó y lo que logró, eh, me parece que hay que destacarlo. Hay que remarcarlo porque es lo que Matiz Humano quiere mostrarle. Nosotros queremos el clic que la vez pasada decía, un amigo me decía, vos lo que estás haciendo es hacerle clic a la gente. Sí, estamos provocándole el clic, que de alguna manera se anime y lo haga. Estamos con Natalia Escudero. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Natalia es instrumentadora, en principio, y tiene la licenciatura en Sí, instrumentación, ¿así es? universitaria, sí. O sea, Instrumentación quirúrgica es un terciario ujú, y la licenciatura es una universidad. Es perfecto. un nivel universitario. ¿Y el título cómo sería? ¿Licenciada en Licenciada en instrumentación? instrumentación quirúrgica. Así Perfecto. es el diploma. El diploma Sí. dice eso, perfecto, perfecto. Bueno, Natalia, ¿qué te llevó a querer estar con sangre? Porque lo tuyo como instrumentadora, Igual en las cirugías no hay mucha sangre tampoco, pero ¿no? bueno, todo el mundo cree que sí, pero no hay tanta sangre. A mí siempre me gustó la parte, la rama de medicina, la Ujú. empatía con la gente, en ese momento era la gente, la empatía, pero yo como que no me sentía capacitada para estudiar medicina. Yo decía, no me llevé bien con la secundaria, me llevaba materias, no era muy ducha para el estudio, y siempre pensé eso de decir, no sé si llego a medicina". Y tenía una compañera mía que empezó a estudiar instrumentación quirúrgica y me empecé a empapar en el tema y me Ujú. gustaba y entendía que era todo casi como medicina, pero en un nivel mucho menor, por Seguro, supuesto, ¿no? seguramente. Entonces empecé a averiguar, ella se anotó en el Hospital Vicente López, Ujú. me contó, yo me anoté en diciembre eh, y en marzo rendí el curso de examen, o sea, el examen de ingreso. Y me saqué bien y arranqué. Y cuando arranqué me pareció una profesión que, si bien es apasionante, como la que tengo hoy, es muy sacrificada y también tiene mucha responsabilidad ¿Te detrás gustó de de todo entrada? eso. O Sí, me sea, gustó de empezaste entrada. a estudiar y ya Me a gustó los de 2 meses entrada, ya te sí. diste cuenta que te Yo, gustaba mucho. mi mamá siempre me decía, no puedo creer lo que estás estudiando, porque yo me acuerdo que yo en la secundaria no estudiaba nunca, y mi mamá me veía que yo estaba con los libros y estudiaba y estudiaba y estudiaba, y siempre me decía, no puedo creer lo que estás estudiando, ¿qué Fue te gusta? una Sí. sorpresa. Y lo que pasa que encima en mi casa no hay nadie que le guste medicina, yo no tenía a ninguna persona, ningún Ningún familiar para referente. preguntarle, y yo llegaba con experiencias dentro del quirófano, yo le contaba a mi mamá y a mi papá a las noches y me decían, ay, por favor, no me contés, porque yo contaba muy Claro, abiertamente todo lo que veía y mis padres no les no gustaba le el gustaba, tema. seguro, seguro. Así que bueno, y ahí empecé. A los 3 años me recibí, Ujú. empecé a trabajar en el Hospital Sirio-Libanés, como estudié como instrumentadora quirúrgica. Perdón, Realmente, antes de eso, ¿cursaste los 3 años sí, derecho? O sea, derecho, no sí. tuviste ningún traspié, No, ningún trato. nada, Muy nada. bien. El Y Hospital Vicente López se caracteriza por tener todo práctica. yo quería preguntarte eso, del Vicente López. ¿Cómo es el hospital El ese? Es Vicente bueno, López ¿no? tenía una escuela de instrumentación Ujú. muy buena,
Primer año tenías los 6 primeros meses, rotabas por todo el hospital, por eso Ajá. la parte de enfermería, la parte de terapia. Eso creo que es una introducción para ver si realmente es el rubro que te Claro. gusta, porque Sí, si sí. vas a terapia Es una intensiva, prueba, ves un paciente y si no te gusta te das cuenta enseguida. seguro. Y a mí cada vez que iba era como que me emocionaba ver todo eso. Si bien hacía mucha empatía con la familia, con los pacientes, pero me gustaba todo Seguro. ese círculo que uno estaba todo el Sí, 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 tiempo estás permanente con permanente, ellos. claro. Y después de los 6 meses entrábamos a quirófano. Ujú. Entrar a quirófano significa en cambiarnos, en ponernos la cofia, el barbijo, Es las todo un botas trámite, y lleva el un lambo. tiempo, Sí, ¿no? es nuestra vestimenta. Es Claro. nuestra vestimenta. Pero lleva un tiempo lavarse las manos Sí, minuciosamente. que después una vez con la práctica y con la experiencia lo haces mucho más rápido, Seguro. más técnico. ¿Vestís al cirujano Sí, también? sí, por supuesto, O al sea, la cirujano, instrumentadora viste al cirujano. El equipo quirúrgico es el cirujano, el anestesiólogo y ayudantes. Los Ujú. ayudantes pueden ser residentes o pueden ser médicos de planta. Ajá, Entonces los vestimos a los 3. Y cada especialidad tiene su técnica quirúrgica. claro. Nosotras estudiamos eso, las Ajá, técnicas quirúrgicas con el instrumental específico para esas cirugías. claro. Eso es lo que nos lleva a los 3 años de estudio. Llega un momento que si sos buena instrumentadora con el mismo cirujano, te hace así y ya sabes lo que tiene sin que, hablar, lo que tenés uno que se dar. entiende. Claro, Total. O claro. viendo el campo quirúrgico, seguro. es donde uno se da cuenta si ahí está en crisis, si necesita otra cosa, si sangra y hay que hacer otra cosa. Bueno, todas esas cosas uno lo va tomando también como experiencia. Seguro. Y eso es lo que tiene el Vicente López, que después de los 6 meses, que era esa introducción, directamente entrabas a quirófano y ya veías Claro, todas las cirugías. claro. Y Prácticamente cambiabas, estabas y ahí ya y trabajando. claro, digamos. y eras vos la responsable de un montón de cosas. Y eso es lo que nos hizo a la formación. Claro. Nosotros nos formamos mucho con la práctica. El Vicente López, al ser público, entraban heridos de bala, heridos de arma de fuego, Sí, me de la imagino. calle Sí. al quirófano. De la emergencia, era una emergencia. Era una emergencia. Tenemos claro. urgencias Sí. y emergencias. La emergencia es la emergencia real. El paciente entra directamente de la calle. La urgencia es la que puede esperar. Una ecografía, un apéndice. Claro. Es una urgencia, pero tenés otros pasos para hacer. Seguro. Se tiene que operar en el día, pero tenés otros tiempos. Mm, Bueno, esto era la emergencia. Y ahí era donde la adrenalina claro. mía era... Permanentemente. Y aparte era todo el En tiempo, el el aire. cirujano te pedía, el anestesiólogo te pedía, y la verdad que a mí me gustaba mucho. Y después cuando teníamos tiempo libre a la noche, yo bajaba a la guardia, porque como me gustaba tanto la emergencia, yo no hacía nada en la guardia, por supuesto, porque era estudiante, pero yo veía cómo se manejaban, Claro. y eso también me ayudaba un montón. Seguro. Seguro. Así que bueno, y después, una vez que hicimos todos esos 3 años, yo hacía guardias semanales de 24 horas. Y Ujú. todos los días cursaba a la mañana, en la planta. Ah. Y aparte teníamos las materias teóricas. ¿Dormías? Sí, un poco, pero dormía. ¿Comías? Sí, y cuando tenías que rendir era bastante complejo Claro. todo. Si bien no es medicina, pero es mucho relacionado a esa rama. Seguro. Seguro. Las guardias las teníamos que hacer, era obligatorio. Es que sos la ladera, estás mano a mano con el cirujano. Sí, O sea, cuando se equivocan y dicen instrumentista, nosotros no somos instrumentistas. Claro. Somos instrumentadoras. Seguro. Instrumentista es el que toca El que toca el instrumento. el elemento musical, Sí. claro. Por eso también a veces siempre se aclara, pues sos instrumentista, instrumentadora. No, instrumentadora es. Sí, como el profesor de gimnasia y el de educación física. Claro, sí. Escuchame una cosita. Vos te recibiste, empezaste a trabajar en un hospital y ¿cuál fue tu trayectoria hasta que... ¿Qué te decidió hacer la licenciatura? Yo empecé a trabajar en el Hospital Vicente López en el 2000. Ujú. Había un jefe de quirófano, que era el doctor Andrés, anestesiólogo, y él me fue formando, dentro de la profesión me fue formando. Yo después empecé a trabajar con él afuera, con tratamientos de dolor, y él me fue formando. Necesitaban una encargada en el turno mañana, y me nombran como encargada de turno mañana. Ajá. Si bien yo era joven, tenía 35 años, es muy joven para ser una encargada Seguro, de sí. turno, Mm. pero como tenía una jefa que era bastante accesible y bastante buena en el sentido de la experiencia, O sea, me enseñó mucho. Vos eras jefa de un turno. Era encargada de un turno. Encargada de un turno. Sí, la pero jefa es tenías la principal. jefa de Sí, quirófano. la jefa es la principal. Claro. Y después cada encargada. Encargada del turno mañana era. Ujú. Y bueno, ahí me fui formando, teniendo muchas más herramientas, tratando de
ver de otra manera la profesión, porque ya no es Claro. lo mismo estar en el campo quirúrgico que estar con los médicos, con la Seguro. gestión y Seguro. organización Eso ya de es eso. gestión, Claro, sí. ya es gestión y administración del Ujú. área quirúrgica. Claro. No solamente es operatividad, sino que también es la gestión. O sea, vos no solamente estabas en la cirugía, sino que además estabas en la Claro, parte lo hacía en la contraturno gestión de... Claro, en las cirugías. claro. Y claro. durante la mañana hacía la gestión. Después la jefa se jubila, se va, y me ofrecen ser jefa de quirófano, Ajá. que es un puesto mucho más importante, y ahí sí todo, tenés que tener mucha más conocimiento de gestión y Seguro. de organización Seguro. del área quirúrgica. Siempre con él a cargo, siempre con él, el jefe de quirófano a cargo. El jefe de quirófano es un profesional, un médico. Sí, es cirujano. anestesiólogo. Claro. Anestesiólogo, que es el doctor Andrés. Mm. Él me nombra jefa, más o menos en el año 2014, Joven 2015, sí, también joven, y yo me di cuenta que tenía que formarme un poco más, también. Seguro. porque sabía yo bastante bien, o sea, la profesión la sabía bien, pero tenía otras cosas que el vocabulario, Seguro. la gestión, ver cómo se puede de otra manera diagramar las cosas. Ujú. Entonces me di cuenta que algo más tenía que hacer. Me tomó un tiempo decidirme, porque yo tengo una hija. Cuando yo empecé el curso de instrumentación, me separé del padre de mi hija y quedé sola con mi hija, y mis padres me ayudaron mucho siempre para el tema de ser instrumentadora. Entonces yo hacía guardias de noche, bueno, todo por la parte económica, porque en nuestro trabajo no es muy bueno remunerado. Sí. Y Me imagino, las remuneraciones de la salud no es muy la buena. salud, no, en sanidad. Y realmente... siempre uno tiene que hacer un poco más. Aparte Bien. del turno, siempre tenía que hacer un poco más. Mis padres siempre me apoyaron y siempre me cuidaron a la nena cuando yo hacía la noche. Y cuando empiezo la licenciatura, ya mi hija tenía 15 años. Pero también estaba en ese tema de tiene que estudiar, yo estaba detrás de 15 ella. años, claro. Aparte Vos por también ahí era... con tu casa también. Claro, en mi casa. También ser jefa de un sector no es fácil. No, Estoy seguro. 24/7 con el celular, Con el celular hablando con y los mira, médicos, claro, con sí. urgencias que pasan, instrumentadora. Yo tengo 20 personas a cargo. Ujú. Entonces son cosas que las personas le pasan, Seguro, cosas. Se le seguro. chocó el auto y no va, entonces tengo que agarrar yo el teléfono, a ver si hay otra urgencia, tengo que pedir un instrumento. Bueno, toda Sí, la sí, gestión que hay que hacer. gestionar, sí. Entonces tenía que cursar, averiguo por la licenciatura, y habían abierto una pública en el Hospital de San Isidro. Ajá. Se llama la UNSO, es derivada de la Universidad de la UBA de Buenos Aires, y habían abierto la licenciatura en instrumentación quirúrgica. Me contacta una compañera mía y me dice, mirá, abrieron esto, que uy, qué bueno. Sí, Otra yo cosa más justamente tenía. O sea, quería cuidar a tu hacerlo. hija, trabajar. Claro. Eh, Y cuando yo me anoto, que fue en noviembre, me dan todos los pasos para anotarme, me anoto en noviembre, se tenía que cursar presencial. Los viernes de 2 de la tarde a 18 y los sábados de 8 de la mañana a 15 horas. Ah, Bueno, hablo con intenso. mi marido y le digo, ¿qué hacemos? Sí, por supuesto, siempre apoyándome también, mi familia también muy contenta, pero yo tenía 40 años ya. claro. Y me parecía un desafío. empezar de vuelta. Es un desafío, sí. Sí, empezar de vuelta a estudiar, empezar de vuelta a hacer trabajos, a la tesis. Vos decís otra vez una tesis, pensar qué tema toco. Era como algo que me asustaba en ese momento. Porque además estabas un poco lejos vos también Claro, de todo eso. claro, o pero sea, sí quería hacerlo para perfeccionarme. Claro, por supuesto, seguramente. quería Sí, sí. perfeccionarme, Sí, eso sí. sí lo tenía bien claro. Capacitarte, crecer, sí. saber. Y bueno, entonces cuando me anoté en noviembre, era del 2019, en marzo empezábamos el 13 de marzo del 2020. Yo, si bien sistema y toda la parte tecnológica lo sabía lo básico, pero no era profesional en algo de Claro, sistemas. no te manejabas mucho. Veía el tema de las listas, Seguro, de todos en los la partes gestión, quirúrgicos claro, y todo, claro. pero no era muy ducha con la parte tecnológica. El 13 de marzo nos suspenden la clase, se empezó a armar todo esto de la pandemia. Obviamente que el personal de salud era el primero que estaba en la línea Claro. de todo lo que es pandemia. Seguro. Empiezan a dar protocolos de pandemia, de cómo teníamos que manejar a los pacientes, porque todo acá se desencadenó el 8 de marzo y cierran todo el 20 de marzo. El 20 de marzo, sí. Entonces nos pasan las clases del 13 de marzo, que eran viernes, nos pasan al 20. Y el 20 nos vuelven a suspender y nos vuelven a decir que
a partir de ahora se cerraba todo No. y que iba a ser todo online. Yo me acuerdo que lo hacía con otra compañera mía y no lo podía creer. Yo dije, no la puedo hacer. No la puedo hacer porque no sé computación, no sé copiar y pegar, algo tan O sea, ibas a básico. desistir de algo que quisiste. Claro. Y mi compañera, amiga, colega mía, me dice, no, dale, Nati, hagámoslo, pero ¿te parece? Sí, bueno, hagámoslo. Bueno, insistió, dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo es esto. Con mucha ayuda de mis hermanos, mi hermano sabe mucho de computación, de sistemas, mi hermana también, mucha ayuda de mi hermano me acuerdo que venía, se me sentaba al lado, me explicaba, bueno, busca acá, busca allá, y yo le decía, pero ¿cómo puedo hacer? Pero busca Mac Word y hacé, pegá acá, poné acá, busca en Paraguay, me decía. Qué Y yo le decía, ¿en entusiasmo, ¿no? serio? Que sí, y así estuvimos, y ahí hice los 2 años de la licenciatura. Mirá Y el vos. último, me acuerdo que me saqué todo bien, era Además, multiple choice. Además, en el medio, con un Sí. montón de cosas, porque al atender la pandemia, la parte esa fue muy vapuleada, Sí, muy sí, aplaudida sí. en un principio, después nadie se acordó Sí, más. y aparte muy cruel y muy dura también para Sí, ¿no? nosotros. Sí. O sea, nosotros en el hospital, si bien es un hospital privado y es chico, pero tuvimos 5 personas que fallecieron por la por el Compañeros, COVID. decís. Sí, compañeros. Claro. Jefas de sectores, Oh. con complicaciones que se le iban apareciendo Sí, por sí, toda esta seguro, enfermedad sí, que sí. en ese momento nadie sabía qué pasaba. Y ustedes también. Y yo me acuerdo que yo me ponía, la vestimenta era diferente. Claro. Teníamos unas máscaras, doble barbijo, un barbijo especial que se llama N95, no podíamos respirar, no podíamos ver. Claro. Llegaban los pacientes, teníamos tanto aislamiento de pacientes que los pacientes nos miraban y no los podían creer porque no podían ver a la familia. Marciano, claro. Además, Y estábamos ustedes como estaban en una como- burbuja, sí, estábamos sí. todos. No, fue muy cruel, fue muy cruel. Aparte de ello, llegaba a mi casa. Imagínate que mi familia Claro, también estabas en llegaba a mi contacto casa, con me ellos. sacaba la ropa en la puerta, me iba a mi baño y me bañaba. Sí. Porque no sabíamos si lo traíamos a casa. Fue muy Seguro, cruel toda esa seguro, sí, época. sí, fue Era la duro, época fue de los muy 15 duro. días, de Y pudiste aislamiento. superarlo. Y Y- yo nunca tuve COVID. ¿No? Nunca tuve COVID. No. Mira vos. Sí. Mira vos. Sí. Bueno, tengo entendido, además, que sos una prestigiosa docente Sí. de una fundación muy reconocida, de acá de Argentina, por supuesto, muy renombrada y muy buena, y estás siendo docente. También. ¿De sí. dónde salió esto Y de la fue docencia? otra profesión incluida a lo que soy de instrumentadora, que también me apasionó. Y realmente hoy en día es lo que elijo. Perdón, tus días, cada día tuyo, ¿cuántas horas tiene? Porque Y- estás haciendo muchas cosas. Sí. Son muchas cosas en el las que hospital haces. trabajo de... Te lleva un esfuerzo tremendo. A las 7 ya estoy en el hospital, en la planta quirúrgica, y me voy tipo 15, 16 horas. Y estoy con el teléfono todo el día. Y el tema de la docencia lo hago en otro hospital. Ajá. Empezamos en el siro-libanés y ahora me ofrecieron otra cosa más para hacer. Y como me apasiona, porque es algo que lo descubrí hace 2 Descubriste la años docencia nada más. hace poco y te Hace gustó. 2 años que la descubrí, hablé con la jefa de esta fundación y me la encontré un día en el hospital y la verdad que yo la había tenido de profesora en la licenciatura. Ah, Entonces nos encontramos, ella ya me venía diciendo... claro, de ahí viene la relación Claro, y también. yo como que no lo incluía instrumentación con docencia. Digo, Claro. o sea, aquí yo lo hago yo. Seguro, O sea, no lo seguro. ¿Cómo tenía hago como para explicarlo, relacionado. para enseñar? Y me la encontré a la profesora, nos abrazábamos todos, me empezó a incorporar, a decirme cómo era, y le dije que sí, también para perfeccionarme más, para un desafío nuevamente mío personal, y hice cursos de docencia, hice 3 cursos de docencia, que mi papá es docente y me ayudó mucho también. Siempre me ayudaron. En eso sí tuve suerte. Ahí tuviste En eso suerte. sí tuve suerte. Que Muchos siempre me coinciden en ayudaron. que la suerte los Sí. ayudó a Sí, llegar a donde llegaron. Pero en eso sí tuve suerte. En la ayuda para el estudio, para la capacitación, en eso sí tuve mucha suerte. Y mi papá me ayudaba mucho, mucho. Yo hacía trabajos y él me decía, no, es muy meticuloso él para su profesión. Y me decía, no, tenés que cambiar, tenés que ponerte, fíjate esta palabra, y no está en mi rubro. Claro, en otro rubro. claro, vos no estabas en, No. en lo que es educación Y ahí los como que términos en educación. me contagió su pasión, que también era de docente, y bueno, y ahora estoy como docente,
en otros hospitales y como instrumentadora, jefa de instrumentadora en el Sirio Libanés. Creo que esta charla le tiene que servir a todos. Uno habla de profesiones y cuando hablé al principio de que yo no sería instrumentador, que hay gente que lo hace y lo hace muy bien y con mucha dedicación. Y Natalia a través del tiempo se dio cuenta que además la docencia también es un puntito que no sabía que lo tenía pendiente, lo descubrió y ahora está siendo docente, enamorada de la docencia. Entiendo que estas charlas a cualquiera, a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, le tiene que servir de ese famoso clic que decimos que no tiene que aflojar, tiene que levantarse, como en algún momento dijo Eli, me levanto a la mañana y siempre pensando para arriba, mirando para arriba, el sol está adelante. Nati, la verdad, te agradezco muchísimo, Muchas lo tuyo gracias. fue fantástico. Muchas gracias por invitarme. Un esfuerzo. ¿Qué edad tenés? 46. ¿Y tu hija? 19. Oh. Y dato de color, está estudiando instrumentación. No. Sí. Ah, bueno, Sí, vas a ir sí. buenísimo. También. Entonces. Dale, Tiene dale. hasta esta suerte. Gracias Gracias, por venir, gracias por contarnos tu experiencia, por invitarme. que realmente en poco tiempo, en pocos años, ha sido maravillosa. Gracias, muy amable. Nosotros nos reencontramos en otra charla, en otro matiz humano, para cuando usted disponga, para cuando usted haga clic, arranca Matiz Humano.